Sí, sí, bueno, en cierto sentido, al menos sí. En cierto sentido es un poco como lo contrario. A ver, es que al final, o sea, lo que ocurre es que se va generando tolerancia conforme se consume heroína o conforme se consumen otros opioides, igual que pasa con muchas otras drogas, ¿no? Y entonces, conforme se va desarrollando tolerancia, cada vez va haciendo falta una dosis más grande para conseguir los mismos efectos. Pero claro, de hecho, la persona que tiene tolerancia, pues necesita esas dosis grandes para conseguir los mismos efectos y en ese sentido no es un problema inmediato de sobredosis, sino al contrario, o sea, una persona con tolerancia pues puede consumir una dosis de heroína que a una persona sin tolerancia la mataría por sobredosis. El problema es más bien cuando se pierde la tolerancia. Eso es un problema muy frecuente. Cuando se deja de consumir durante unos días o durante unas semanas o incluso unos meses y entonces se pierde la tolerancia y la persona en cuestión no calcula bien cuánta tolerancia ha perdido. Eso en verdad se ve también bastante, pues es que dependiendo del contexto social y de las cosas, pues es como una muerte por sobredosis típica, ¿no? O sea, que una persona ha estado unos días o unas semanas sin consumir heroína y piensa que necesita la dosis que necesitaba antes y cuando vuelve a consumir toma una dosis demasiado alta y muere por sobredosis, por eso, porque no se había dado cuenta de que había perdido la tolerancia. Es que en verdad es bastante difícil de calcular el ritmo al que se pierde la tolerancia y eso es bastante peligroso, sí. Precisamente en uno de los últimos vídeos que hice en YouTube la explico con detalles, sí. Lo que pasa es que igual pasa un poco desapercibido porque no sale la palabra mefedrona en el título, pero en el vídeo de Entendiendo las drogas, el cat y las catinonas explico con detalle la mefedrona. Sí, masticada también se puede, pero es muy poco hidrosoluble y además lo que es tragar tampoco tiene sentido porque en los intestinos sí se destruye con bastante facilidad. Entonces lo que pasa es que al masticar hace falta una dosis bastante más alta que al fumar. Si al fumar una dosis de Salvia divinorum ronda pues el medio gramo de hojas secas, al masticar más bien tendría que ser unos 5 o 6 gramos de hojas secas y si fuera hojas frescas todavía otras 6 veces más, claro. Entonces tiene esa desventaja que para masticar hace falta una dosis más alta, pero bueno, también por la forma de absorción, pues los efectos duran más que fumada. Resumiendo mucho, sí, puede ayudar y puede funcionar, pero también puede salir mal e incluso cuando sale bien, pues tampoco podemos esperar un efecto fortísimo que lo vaya a cambiar todo, vamos. Explicando más detalladamente, lo que se pretende conseguir con esto es la descarboxilación, que consistiría en este caso en convertir el THCA, que no es psicoactivo, en THC, que se supone que es lo que buscamos. Calentar los porros en el microondas puede hacer que se consiga la descarboxilación, sí, aunque hay que medir muy bien la temperatura, que tendría que ser solo un poco superior a 100 grados. Si se pasa de esa temperatura, por un lado, se van a degradar los compuestos de la planta, en el peor de los casos, pues incluso podrían acabar ardiendo los cogollos si están demasiado secos. Aún así, aun si la descarboxilación se hace muy bien, probablemente sea inevitable que también se produzca cierta oxidación, que va a hacer que el THC se convierta en CBN y en CBNA. Es decir, por un lado sí estás sumando THC, pero por otro lado también estás quitando THC porque estos dos procesos pues, son prácticamente imposibles de separar. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que la descarboxilación no se consigue solo en el microondas. En el proceso normal de curado y de secado de la planta también se consigue que se descarboxile con el tiempo. Y además, al fumar o vapear también se produce más descarboxilación si todavía quedaba THCA.
Entonces, la diferencia que puede marcar el microondas es realmente significativa y así como para que se note muchísimo, aparte de la descarboxilación que ya se ha producido en el secado y en el curado y de la que se produce al fumar o vapear, pues claro, igual no queda tanto como para que ese proceso sea realmente significativo. No sé si me explico, que no marca una diferencia importantísima en muchos casos, si es que el proceso de curado y secado, sobre todo, se ha llevado a cabo bien. Para comestibles y así sí que sería más importante la descarboxilación porque no tienes ese proceso final de que con la temperatura que se alcanza al fumar o al vapear se descarboxile más el THCA que todavía queda. Entonces, pues para cocinar cosas con marihuana y que tengan THC, pues sí es un poco más importante calentarlas, pero para fumar y vapear, incluso si se consigue hacer bien, pues seguramente no haya una diferencia muy importante. Bueno, no es que el speed quite los colocones de otras drogas, es simplemente que es una sustancia estimulante y entonces sus efectos son los contrarios a los de algunas otras. Entonces, por ejemplo, algunos de los efectos más característicos del alcohol o la keta pues van a ser contrastados a la hora de tomar speed. Pero es importante entender la diferencia de que no los está quitando exactamente para varias cosas. En primer lugar, por si se va a mezclar con otras sustancias que también sean estimulantes. Claro, los efectos de la cafeína o los de la cocaína no los va a quitar el speed, se van a multiplicar más bien. Y en segundo lugar, para entender que esas sustancias tranquilizantes, incluso aunque el speed las esté, digamos, enmascarando, digamos que está ocultando sus efectos, porque los efectos del speed son los contrarios, pero esas sustancias siguen ahí. Entonces, el alcohol consumido va a seguir estando en el cuerpo, aunque el speed lo disimule. Y eso es importante cuando se alcanzan ciertos límites o cuando los efectos de unas sustancias se pasan antes que los de otras, porque eso también puede pasar, ¿no? Tomar una sustancia tranquilizante y una estimulante en grandes dosis y que aparentemente se estén compensando durante un tiempo, pero una vez se pasan los efectos de una de las dos, pues podría llegar a producirse una sobredosis de la otra, incluso en el peor de los casos. Pues con un 100% de seguridad no lo vas a saber salvo que lo lleves a analizar, o sea, eso no hay forma de saberlo salvo que lo lleves a algún servicio de análisis de sustancias, rollo Energy Control, iLacket o Consumo Conciencia o así. Lo que sí puedo avisar es de no caer en algunos mitos. No va a ser más potente por oler a manzana verde, no va a ser más potente por estar húmedo, y también cuidado con los tiempos que tarda en subir y en hacer efecto y así. La cafeína en comparación a la anfeta sube más rápido, pero también baja más rápido, claro, se pasan antes los efectos. Y esto a veces despista un poco, o sea, yo he llegado a ver a gente que le han vendido speed puro o casi puro y que como tardaba en subir, pues le ha extrañado y lo ha llevado a un servicio de análisis diciendo, oye, yo creo que me han estafado porque esto tarda muchísimo en subir. Y claro, lo que le han dicho en el servicio de análisis es no te han estafado, al contrario, o sea, lo que pasa es que nunca habías probado un speed tan bueno. Pues por poder sí se puede, pero es muy incómodo. Es una cuestión de hidrosolubilidad. La cocaína en forma de base respecto a la cocaína en forma de clorhidrato es mucho menos hidrosoluble. Entonces, claro, si te metes en la nariz una sustancia que no se disuelve bien en agua, pues también va a ser mucho más difícil de absorber. O sea, lo que vas a conseguir es tener la nariz taponada durante bastante tiempo hasta que por fin se consiga absorber. Y por esa razón tampoco me extrañaría que pudiera causar más daños. O sea, al final los daños al tabique nasal y a las estructuras del paladar y así, pues si se absorbe peor y está más tiempo ahí, pues yo creo que tiene más tiempo para hacer daño, así que no me extrañaría que también hubiera una diferencia ahí y que fuera peor a largo plazo.
No creo que sea posible que se acelere tanto como para que se note una diferencia, no. Al final hay que tener en cuenta que el 90% del alcohol ingerido se metaboliza en el hígado. Y claro, es verdad que el speed acelera el metabolismo, ¿no? Pero bueno, pues acelera los latidos del corazón, acelera la respiración, acelera los movimientos del intestino, pero no creo que pueda acelerar lo que son las funciones hepáticas como para que se note que el alcohol se metaboliza más rápido. No, el único efecto que tiene el speed en relación al alcohol, pues yo diría que es ese, que enmascara los efectos porque tiene los efectos contrarios sobre el cerebro, pero no creo que pueda hacer que el alcohol se metabolice más rápido o por lo menos no tanto como para que se note una diferencia. Bueno, en teoría se puede cortar en prácticamente cualquier momento de la cadena. Es más fácil en los últimos eslabones, claro, cuando ya se está vendiendo en formato de polvo, pues ahí es mucho más fácil. Pero por poder también se podría cortar y luego volver a prensar en forma de ladrillo y que quedase más o menos compacto. Y esto a veces pasa, a veces se encuentran ladrillos de cocaína y sin embargo no es cocaína pura, ya está adulterada. Otras veces no, otras veces los ladrillos de cocaína sí son cocaína pura. Sobre la frecuencia con la que pasa esto, pues a ver, yo diría que es raro adulterarla en los primeros eslabones de la cadena y que no creo que pase muy a menudo porque a mí me parece que sería bastante poco práctico, de hecho. O sea, imaginemos que una banda de traficantes internacionales quieren mover cocaína de un país a otro, pues lo que más les conviene y lo que mejor les resulta es que ocupe el mínimo espacio posible para que las autoridades no la detecten y tal. Entonces, venderla ya y moverla en esa fase del proceso ya adulterada, pues solo haría que ocupase más espacio. Parece muy poco práctico andar realizando grandes viajes con grandes cantidades de cocaína ya adulterada. Yo creo que tendría más sentido que la adulteraran después. Y me parece que es más normal en esos momentos, sí, que lo más normal es que quienes la adulteren sean los eslabones intermedios o finales de la cadena, más que los primeros, aunque como digo, también pueda pasar. Eso sí, jo, es que precisamente hace unos días estuve revisando un poco resultados de servicios de análisis de sustancias y así, y hostia, no es lo más frecuente, ni mucho menos, no pasa todo el rato, pero se encuentra cocaína básicamente pura por encima de un 98% de pureza muy a menudo, o sea, quiero decir relativamente muy a menudo, ¿vale? O sea, no es lo más normal ni de coña, pero en comparación a lo que la gente suele creer, que es imposible que una persona cualquiera por la calle pille cocaína y se la vendan pura, pues en comparación a eso, la verdad es que sí pasa sorprendentemente a menudo, sí, o sea, encontrarse cocaína 100% pura es más fácil de lo que la gente suele pensar.